Cordial saludo. Hoy quiero revisar con ustedes el tema de emergencias quirúrgicas en el adulto mayor antiagregado. Quiero de antemano agradecer a todo el staff de anestesia de la Fundación Santa Fe por la invitación, en especial al doctor Enrique Arango y al doctor Fernando Rafán. Eh, entonces vamos a revisar un tema bastante cambiante, bastante actual. Lo primero que quiero decirles es que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Eh, Soy speaker de varias compañías que distribuyen productos para el manejo del sangrado, pero no he recibido fondos ni subsidios para esta conferencia ni tengo ningún conflicto de interés. Para entrar en materia, entonces, hay que decir que en los últimos 40 años, en las últimas 4 décadas, ha habido una disminución de la mortalidad de los pacientes con enfermedades cardiovasculares gracias a la aparición de varias terapias, entre ellos los agentes antiplaquetarios. Esto ha aumentado el número de pacientes que reciben este tipo de medicamentos para prevención secundaria y dentro de este grupo de pacientes en general, los pacientes ancianos ocupan un lugar especial ya que hay un montón de pacientes ancianos que están recibiendo este tipo de medicamentos y que en algún momento de la última etapa de su vida requieren ser llevados a cirugía mayor y vienen recibiendo este tipo de medicamentos. Esto ha hecho que se haya un incremento en el número de complicaciones hemorrágicas y neurológicas. Complicaciones hemorrágicas que son de dos tipos básicamente, complicaciones neurológicas y complicaciones de sangrado gastrointestinal. Dentro del armamentario de pacientes o de sustancias eh, para inhibir la acción de las plaquetas, recordemos que la plaqueta expresa en su superficie una cantidad importante de receptores, entre ellos receptores farmacológicos. Y ahí es donde la industria farmacéutica ha desarrollado una cantidad de medicamentos que actúan sobre estos receptores farmacológicos para inhibir por alguna vía la acción de las plaquetas. Hay muchos grupos farmacológicos, pero yo me voy a referir sobre todo a eh, tres grupos en especial. El primero es el grupo de la aspirina, que inhibe la acción de la COX, de la ciclooxigenasa, a través del receptor de ácido araquidónico, inhibiendo el tromboxano A2. Recuerden que la inhibición de la aspirina es de tipo irreversible. Por ahí actúan también el triflusal y de manera reversible los agentes antiinflamatorios no esteroideos. El segundo grupo al que me voy a referir son los inhibidores del P2Y12 que actúan por la vía del ADP. En el caso de los que se usan por vía oral, como el clopidogrel y el plasugrel, hacen un bloqueo de tipo irreversible y los agentes que bloquean este receptor de manera reversible son el ticagrelor, el cangrelor y el elinogrel. En tercer lugar, tenemos el receptor de la glicoproteína 2B3A, que es un receptor que actúa por la vía del fibrinógeno, inhibe la unión del fibrinógeno a la superficie plaquetaria y por ahí actúan medicamentos como el tirofiban, el apsizimab y el epifibatide, que se usan sobre todo en procedimientos de tipo neurovascular o cardiovascular para la inhibición de las plaquetas. En esta tabla podemos ver acá las características de las propiedades farmacológicas, de la farmacocinética de los antiplaquetarios, la vía por donde actúan, la vida media. Hay que tener en cuenta que de esta tabla es muy, muy importante esta
tercera columna y la cuarta columna. En la tercera columna tenemos la vida media, ¿sí? Y en la cuarta columna tenemos el tiempo máximo de inhibición de las plaquetas de cada fármaco. Y en la quinta columna tenemos el tiempo de interrupción prequirúrgica, que es un dato que nos sirve sobre todo no para el tema que estamos tratando hoy, sino para cuando tenemos un paciente que viene tomando antiplaquetarios, que viene recibiendo este tipo de fármacos, pero va para una cirugía electiva. Y están también la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que en el caso de la aspirina, la vida media es de 20 minutos solamente y el tiempo de interrupción prequirúrgica es de 3 a 5 días. En el caso del clopidogrel, la vida media es de 8 horas y el tiempo de interrupción prequirúrgica está entre 3 y 5 días. En el caso del prasugrel, la vida media es apenas de 7.4 horas y el tiempo de interrupción prequirúrgica sería de 5 a 7 días. En el caso del ticagrelor, la vida media es entre 7 y 8.5 horas y el tiempo de interrupción prequirúrgica es de 3 a 5 días. En el caso del cangrelor, que es un fármaco que se usa por vía intravenosa, la vida media es de 2.5 minutos, se da en infusión continua, entonces el tiempo de interrupción prequirúrgica es de apenas 1 hora. En el caso del apsizimab, que también se da por vía intravenosa, tiene una vida media entre 10 y 30 minutos y un tiempo de interrupción prequirúrgica entre 24 y 48 horas. Para el tirofiban, la vida media es de 2 horas y el tiempo de interrupción prequirúrgica es de 4 a 6 horas. Y para el epifibatide, la vida media es de 2.5 horas y el tiempo de interrupción prequirúrgica es de 4 a 6 horas. Estos datos nos sirven sobre todo para el paciente electivo. En el caso del paciente electivo y el caso del paciente urgente, que viene tomando medicamentos antiplaquetarios que va para una cirugía, sobre todo para cirugía mayor, la estratificación del riesgo hemorrágico es relativamente sencilla y en esta guía publicada en el 2019 por los españoles, ellos clasifican el riesgo hemorrágico en 3 categorías: bajo, medio y alto. Son de bajo riesgo las intervenciones que permiten hemostasia adecuada, donde el sangrado no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado quirúrgico. No requieren transfusión casi siempre y son tipos de cirugía como la ortopédica menor, la cirugía de otorrino por vía endoscópica, cirugías de la cámara anterior del ojo, cirugías dentales simples, endoscopias sin biopsias o biopsias de pólipos únicos en el caso de los pacientes llevados a colonoscopia. En el riesgo hemorrágico medio están las cirugías donde el sangrado aumenta el riesgo de transfusión o reintervención, en los que la hemostasia puede ser difícil, como son, por ejemplo, la cirugía mayor abdominal visceral, la cirugía ortopédica mayor, los procedimientos abiertos de otorrino como amígdalas, la cirugía reconstructiva plástica, la cirugía urológica endoscópica, la RTU de próstata y las punciones espinales o epidurales. Y en la categoría de alto riesgo hemorrágico están los procedimientos en los que el sangrado perioperatorio puede amenazar la vida del paciente, como son el caso de los pacientes neuroquirúrgicos, la cirugía de columna, cirugía de la cámara posterior del ojo, cirugía de vaciamiento cervical, los trasplantes intraabdominales de órganos, la cirugía vascular mayor y la cirugía cardiovascular. Además de estratificar el riesgo hemorrágico, en donde es relativamente fácil, yo tengo que estratificar el riesgo trombótico. Para la estratificación del riesgo trombótico, el camino no es tan sencillo como para estratificar el riesgo hemorrágico, ya que depende de varios factores. Los factores más importantes son la indicación del tratamiento antiplaquetario, por qué el paciente está tomando un antiplaquetario, cuánto tiempo ha transcurrido desde que el paciente tuvo el evento que motivó el inicio de este fármaco hasta el momento donde el paciente tiene que ser intervenido, la presencia de cualquier tipo de enfermedad que requiera terapia antiplaquetaria para prevención secundaria es riesgosa para la parte trombótica cuando se suspende el antiplaquetario, pero son de especial importancia 2 tipos de patologías: la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Tiene menor riesgo, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica. Y
también es muy importante saber qué factores de riesgo cardiovascular tiene el paciente. Entre los factores de riesgo cardiovascular más importantes están la diabetes mellitus y la fracción de eyección baja. Y es muy importante también qué tipo de cirugía le van a hacer al paciente. Recordemos que per se la cirugía, cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, tiene una respuesta neuroendocrina y esa respuesta neuroendocrina que se produce por el estrés quirúrgico aumenta el consumo de oxígeno, causa un desbalance entre los factores protrombóticos y fibrinolíticos y por eso cualquier procedimiento quirúrgico se considera protrombótico por definición. Entonces, en esta revisión de los españoles, que es una guía bastante interesante y completa, hay una clasificación de acuerdo a la etiología del riesgo trombótico, de acuerdo a la etiología, por qué el paciente está recibiendo antiplaquetarios. Y básicamente hay 5 categorías. Una es el síndrome coronario agudo, la otra es la enfermedad coronaria estable, el otro es la estenosis de la válvula aórtica para procedimientos específicamente como el TAVI, que requieren la administración de fármacos antiplaquetarios para prevenir la formación de trombos. La enfermedad cerebrovascular sería la cuarta categoría y la enfermedad arterial periférica sería la quinta. Entonces, en el caso específico del síndrome coronario agudo, el riesgo va desde los 6 hasta los 12 meses, o sea, cualquier paciente que esté entre los 0 y 12 meses y haya tenido un síndrome coronario agudo y esté recibiendo fármacos antiplaquetarios, tenga enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o disminución de la fracción de eyección, eso le aumenta el riesgo trombótico al suspender los antiagregantes. En el caso también de los pacientes, sobre todo que tienen stent farmacológicamente activos de primera generación o que tienen esos stent absorbibles de esqueleto bioabsorbible, también tienen un mayor riesgo y ese riesgo se extiende hasta los 12 meses. En el caso de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, también son de riesgo para los primeros 3 meses a los pacientes que han tenido stent carotídeo o vertebral y que han tenido un ictus. Si el paciente ha tenido un aneurisma, el riesgo es mayor y se extiende hasta los 12 meses. Entonces, esta tabla es útil porque en general el riesgo es muy alto en los primeros 6 meses. El riesgo pasa a ser moderado entre el sexto y el mes 12, excepto en los pacientes de síndrome coronario agudo con factores de riesgo cardiovascular y en los pacientes que tienen aneurismas. En el caso de la enfermedad cerebrovascular, el riesgo se extiende hasta los 12 meses, el riesgo alto, y en los otros casos el riesgo se extiende hasta los 12 meses, pero ya sería moderado. Y a partir del mes 12, el riesgo trombótico pasa a una categoría baja en casi todas las indicaciones. Entonces, este cuadrito hay que tenerlo claro a la hora de valorar cuál es el tipo de indicación por la cual nuestro paciente está tomando fármacos antiplaquetarios. Hay que recordar también que sobre todo con los inhibidores del P2Y12, con las tienopidinas, la terapia antiplaquetaria puede tener causas de falla. O sea, no quiere decir que el 100% de los pacientes que toman, por ejemplo, clopidogrel, estén bien antiagregados. Hay una falla en el tratamiento con clopidogrel específicamente que varía en todos los estudios entre el 20 y cifras tan altas como el 40%, y esto básicamente se debe a varias razones, pero la principal de ellas son factores genéticos, pacientes que tienen no adherencia a la terapia antiplaquetaria o pacientes que tienen resistencia por estos factores genéticos. Hay que recordar que también hay que valorar si el paciente está recibiendo otras sustancias distintas que incrementen el riesgo hemorrágico o el riesgo trombótico. En el caso del riesgo hemorrágico son, por ejemplo, pacientes que estén recibiendo concomitantemente anticoagulantes, pacientes que consuman sustancias de origen herbal que pueden potenciar el efecto
antiplaquetario de estos medicamentos, como serían sustancias de origen herbal como el ginkgo biloba, como el ginseng o como el ajo en perlas. Entonces hay que tener en cuenta esto también a la hora de saber si nuestro paciente está respondiendo a la terapia de manera adecuada o no. Recuerden que hoy en día existen unos métodos point of care a la cabecera del paciente para valorar la función plaquetaria. Entre ellos están métodos como el PFA 200, el Multiplate, el Verify Now. En el caso del Multiplate tenemos que esa agregometría por impedancia. Las plaquetas se activan al entrar en contacto con superficies artificiales y hace una valoración de la inhibición por la vía del ácido araquidónico, por la vía del ADP y por la vía de la glicoproteína 2B3A. En el caso del Multiplate, este examen es bastante rápido, toma solo 6 minutos y puede saber uno si el paciente está bien antiagregado o no. En el caso del Verify Now, el Verify Now lo que hace es hacer agregometría por emisión de luz y se pueden valorar tanto el receptor de ácido araquidónico como el receptor de ADP. Estas pruebas tardan un poco más que el Multiplate, tardan alrededor de entre 35 y 40 minutos. Hay otro método que es el VAS test, que es inhibición, medir la inhibición plaquetaria por medio de la medición del aumento de los niveles de AMP cíclico intraplaquetario y se mide el grado de fosforilación de la proteína VAS por citometría, por técnica de citometría de flujo o por técnica de ELISA. También los dispositivos de viscoelasticidad de la sangre, como son el ROTEN. El ROTEN tiene una prueba de plaquetas específica que para el caso de la aspirina se llama ARATEM, para el caso de los inhibidores del P2Y2, la tienopirina se llama ADPTEM, y para el caso de otros medicamentos como el como los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, se llama TRAPTEN. Y también la tromboelastografía nos permite, por el método de mapeo plaquetario, hacer una medición de las propiedades viscoelásticas y comparar la función de cada uno de los receptores y puede mapear dos receptores, el receptor de ácido araquidónico y el receptor del ADP. En el caso del mapeo plaquetario por tromboelastografía toma un poco más de tiempo, pero también puede ser una prueba útil en este tipo de escenarios. ¿Qué encuentra uno en la literatura respecto a la efectividad o la indicación de tener un test de función plaquetaria en estos pacientes? Básicamente encuentra dos cosas. En el paciente electivo sí, y en algunos pacientes urgentes o emergentes pueden ser útiles para valorar qué tan inhibido está el paciente. Entonces, en cirugía emergente, estos tipos aquí está un PFA 200, este es un Verify Now y este es un Roten Sigma, que son varios de los métodos por los cuales podemos hacer valoración o test de función plaquetaria. Entonces, cirugía emergente se han incluido en algunos algoritmos para disminuir la cantidad de plaquetas transfundidas. Pasando ya a las recomendaciones para cirugía urgente, entonces, cuando tengamos un paciente urgente que venga tomando antiplaquetarios, no debemos retrasar el inicio del procedimiento. En los pacientes que reciben inhibidores del P2Y2 y que están programados para una cirugía semiurgente, creo que el principal ejemplo es el paciente que viene para una cirugía de osteocintis de cadera. Todos sabemos que eso es un procedimiento que no se puede diferir, pero que se puede optimizar el paciente y esperar entre 24 y 72 horas. Y de esa manera se podría dar tiempo a que se cumpla un tiempo más prudente para que más plaquetas estén libres de la acción del medicamento. En el caso de esos pacientes hay que valorar conjuntamente con el ortopedista si pueden esperar o no. Debemos saber qué tipo de antiplaquetario viene tomando el paciente y cuándo fue la fecha y la hora de la última dosis, y debemos tener una reserva de componentes sanguíneos, recordando que en general, no debemos administrar ni hemocomponentes de manera profiláctica ni terapia farmacológica del sangrado de manera profiláctica. O sea, le vamos a poner a los pacientes que sangren y esa valoración va a ser individual. Entonces, en las cirugías de alto riesgo de sangrado específicamente, son un reto para el equipo quirúrgico
no se debe hacer transfusión de concentrados de plaquetas de rutina, o sea, a todos los pacientes, sino que se debe hacer una valoración individual de cada caso. ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, podemos usar, si el paciente tiene sangrado activo o va para una cirugía urgente con alto riesgo de sangrado, sí podemos administrar ácido tranexámico. Recuerden que es un antifirinolítico que ha mostrado una disminución del sangrado y de la transfusión asociada a la mejoría de la función plaquetaria en los pacientes que vienen tomando antiplaquetarios y son llevados a cirugía con riesgo de sangrado o presentan sangrado. El problema es que no tenemos muy claras las dosis. Recordemos que hemos usado dosis de 50 hasta 100 miligramos por kilo en el caso de cirugía cardíaca pediátrica, pero que en general en cirugía no cardíaca usamos dosis de alrededor de entre 10 y 20 miligramos por kilo en bolo, y si vamos a usar infusión continua se usan dosis que van entre 1 y 10 miligramos por kilo. No está muy clara cuál es la dosis, pero hay un efecto benéfico del uso de ácido tranexámico en este escenario. El segundo fármaco sería la desmopresina, que muestra una mejoría de la función plaquetaria. Recordemos que aumentan los niveles de factor Dion-Willebrand y aumentan los niveles de factor 8. Se debe individualizar su uso. Y el otro fármaco es el factor 7 activado, que hay una disminución de la hemorragia por mejoría en la generación de trombina, pero recuerden que es un fármaco que tiene un riesgo muy alto de eventos tromboembólicos arteriales y que se debe dejar como última herramienta cuando ya se ha hecho todo y el paciente continúa sangrando. En cuanto a la transfusión de plaquetas, entonces, en los pacientes que tienen sangrado, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen sangrado neurológico, y van a ser llevados a cirugía, a neurocirugía, entonces se debe administrar 2 a 3 concentrados de plaquetas por aféresis de acuerdo a el tiempo que ha transcurrido entre la última ingesta del antiplaquetario. Se debe alertar al banco de sangre con anticipación para que tenga no solamente plaquetas, sino otros componentes sanguíneos disponibles para el paciente. Se deben usar abordajes quirúrgicos que faciliten la hemostasia. Es muy importante mantener la normotermia perioperatoria. Recordemos que la hipotermia tiene efecto deletérea sobre la hemorragia. Y se debe también evaluar cómo está la masa eritrocitaria del paciente, qué hematocrito tiene el paciente y si el paciente tiene otras causas de alteración de la coagulación, y se debe corregir además la hipocalcemia y la acidosis para de esa manera mejorar la capacidad hemostática de nuestro paciente. Este es un cuadro que resume todo lo que yo les he dicho ahora. Las recomendaciones para cirugía urgente en el paciente que toma antiplaquetarios no son tan detalladas ni son tan, digamos, organizadas. No tenemos tantas herramientas como en el caso de los anticoagulantes, pero sí tenemos que ser muy juiciosos en la valoración del paciente. Si el paciente va para cirugía urgente, vamos a hacer una evaluación preoperatoria adecuada, registramos la hora de la última toma del agente antiplaquetario, pedimos pruebas de coagulación, debemos mirar cómo está el fibrinógeno, el recuento plaquetario, y si tenemos test viscoelásticos los debemos usar. Monitorizamos la función plaquetaria si tenemos disponible este tipo de tecnologías de las que ya hablamos. Si la cirugía no es diferible, entonces lo que vamos a hacer es valorar las medidas de la hemostasia específica. Miramos si el paciente tiene una hemorragia con riesgo vital, si la hemorragia es no controlada o si el paciente tiene sangrado microvascular. Entonces lo que vamos a hacer es transfusión de plaquetas, un concentrado de plaquetas por aféresis inicialmente, o 4 a 6 unidades de plaquetas de donante aleatorio. Es mucho mejor usar en estos escenarios plaquetas por aféresis. El uso de medicamentos prohemostáticos, desmopresina, 0.3 microgramos por kilo. Recuerden que se debe pasar en 20 a 30 minutos, que si se pasa muy rápido puede haber shock, y que tiene también efecto de rebote. El ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso en infusión continua o 15 miligramos por kilo, y después dejar una infusión continua a 1 miligramo por kilo por hora. El fibrinógeno, entonces, de acuerdo a eso, podemos usar otras cosas. Si hay alguna alteración en la cinética del fibrinógeno, se puede usar crioprecipitado concentrado de fibrinógeno. Y lo otro es que, de acuerdo al tipo de agente antiplaquetario,
se puede saber más o menos cuántos concentrados de plaquetas requiere el paciente. En el caso de la aspirina, un concentrado de plaquetas; en el caso del clopidogrel 1 a 2; en el caso del prasugrel, 3 concentrados de plaquetas; y en el caso de ticagrelor, hasta 5 concentrados plaquetarios. Recordemos que hay que trabajar en equipo. El cirujano es el factor 14 y el anestesiólogo es el factor 15. Y como conclusiones, entonces, el paciente urgente o emergente que recibe antiplaquetarios para cirugía mayor es un reto para el equipo quirúrgico. Es fundamental conocer la indicación, el agente antiplaquetario que el paciente recibe, la fecha y la hora de la última ingesta. Cada caso debe ser individualizado y se debe tomar la decisión del uso de concentrado de plaquetas y fármacos prohemostáticos en pacientes con sangrado activo. Los pacientes con cirugía diferible deben esperar el tiempo necesario para metabolizar el agente antiplaquetario, y en cirugía emergente no debe retrasarse el procedimiento. Se debe evitar la anemia, la acidosis, la hipotermia, y se debe contar con hemocomponentes y fármacos prohemostáticos. Muchas gracias.